de Cristo. Es muy sencillo decirlo, pero ponerlo en práctica es lo más difícil, pero no imposible. Hoy en este día, el Señor Jesús pregunta a su iglesia en todo el mundo: ¿de verdad se aman entre ustedes, que dicen ser cristianos, solo porque traen una Biblia debajo del brazo? ¿En verdad se aman ustedes cuando hay en el mundo tantas denominaciones y todos se declaran a sí mismos como la iglesia mía? Por eso el Señor Jesús sabía la debilidad del ser humano. La falta de humildad, dominados por el orgullo, y por eso nos da el mandamiento nuevo de amarnos entre unos a los otros en la capacidad como el amor de Cristo nos tiene a nosotros. Y solo para recordar, cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, antes de morir por nosotros, que es el amor más grande que podemos comprobar, Él no le dijo al Padre: mira lo que me han hecho. Él no le dijo: tómales en cuenta todo lo que me hicieron, sino que todo lo contrario. Dijo en estas palabras: yo amo mucho a esta creación, aunque me han hecho todo esto que tuviste, Padre mío, pero no se los tomes en cuenta. Él nos muestra la altura y la capacidad en que debemos amar, y así se mostrará si en realidad somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Hoy en este día quisiera pedirles que nos pongamos de pie, y la cámara que va a transmitir esta predicación puede volverla hacia atrás para ver. Primero se van a dar vuelta, mano derecha todos, para que estén uno frente del otro. ¿Quién se da vuelta? Ahí está. Ahí está una media vuelta. Y dígale: yo te amo porque Cristo me amó a mí primero. Ahora de la otra media vuelta a la persona que está enfrente de usted y dígale: yo te amo porque a Cristo me amó a mí primero. De la otra vuelta y vea a la persona que tiene enfrente y dígale: yo te amo porque a Cristo me amó primero. Pueden sentarse. Les iba a poner un reto más grande, pero vamos a empezar por esto. Para poder ser de Jesucristo, tenemos que aprender a perdonar a quien nos ha hecho daño, pero también tenemos que aprender a tomar responsabilidad del daño que nosotros hemos hecho a otro prójimo o a otra prójima. Tenemos que aprender la responsabilidad cuando le hemos fallado a nuestro esposo o a nuestra esposa.
Cuando le hemos fallado a nuestros hijos por la negligencia de no ser buenos padres y estar con ellos. El amor que Cristo nos llama es muy grande. Y tal vez para nosotros nos parezca imposible ponerlo en práctica. Pero tomados de la mano de Jesús, podemos lograrlo. Podemos alcanzar, número uno, la obediencia. Y con la obediencia viene a su lado la humildad para poder amar a todos, aunque te hayan hecho daño, o aunque lo hagan con intención de dañarte. Por eso, el Señor Jesús nos dice, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Cuando el Señor Jesús le escribe a su iglesia, no esperen encontrar en el Evangelio a la Iglesia Católica Romana, a la Iglesia Católica Episcopal, a la Iglesia Católica Anglicana, que somos la misma, a la Iglesia Bautista o Metodista, o a la iglesia con el nombrecito que a ustedes les parezca poner, que son muchos. Él está hablando a cada ser humano que ha recibido a Jesucristo en su corazón y que lo ha empezado a obedecer. Y que en ese amor de Jesucristo podemos tener tolerancia hacia los demás. Y podemos amar. Por eso, en el verso 35 del Evangelio de San Juan, capítulo 13, hoy nos dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Dice que si nos amamos, la gente se dará cuenta que nos amamos. Quiero compartir con ustedes el día viernes. Casi nunca paso a las tiendas, pero tenía que pasar a comprar un poco de fruta para una visitante que íbamos a tener de la diócesis, o que tuvimos de la diócesis en nuestras oficinas. Y pasé a la Kroger, que está ahí sobre la calle Greenville, ¿cómo se llama? Greenville, o ya no sé si es Kate Avenue o Greenville, en Allen. Yo andaba enfocado buscando mi fruta, obviamente vestido con una camisa muy oaxaqueña, de bordado, pero con el cuello sacerdotal. Pero recibí como regalo esta cruz de nuestra iglesia. Andaba enfocado, yo no veía quién estaba a mi alrededor. Y de pronto me dice una persona, ¿usted habla español? Le dije, claro que sí, hablo español. Y me dice, Cristo le ama. Ojalá que un día pueda conocer usted a Jesucristo, me dijo. Y yo le dije, amén, hermana, sé que Cristo me ama. Y estoy empezando a conocerlo. ¿Saben por qué me dijo que yo no lo conocía? Porque pensaba que porque yo cargo esta cruz, yo no conocía a Jesucristo. Pero no le tomé importancia a la intención, sino más bien cómo yo podía resistir a no caer en el orgullo de vanagloria y de decir, claro que sí lo conozco. Entonces me preguntó, ¿en dónde se congrega usted? En la iglesia de la Santa Natividad. Soy un siervo consagrado al Señor. Y nos despedimos.
aunque fue un encuentro un poco áspero, por la intención de pensar que ella conocía más al Señor Jesucristo, nos pone de antedicho y no mostramos el amor de Cristo hacia los demás, porque nos aferramos a que nosotros tenemos la razón y nos olvidamos del verdadero propósito para el cual Cristo nos llamó a ser su iglesia. Y el Señor Jesús nos llamó a ser su iglesia, número uno, para amarnos los unos a los otros, para amar al que no conocemos y lo conocemos por primera vez y le llamamos hermano. Cuando alguien llega por primera vez a la casa de Dios, de la iglesia, de la Santa Natividad, espero que todos tengamos el amor suficiente para poderlo compartir a alguien que está llegando y que le mostremos cuánto amamos al Señor Jesús. Y no solo de palabras, sino de hechos. Que como iglesia nos comportemos a la altura de Jesucristo. Que hagamos a un lado el chismorreo. Que hagamos a un lado la revancha. Que hagamos a un lado el orgullo. Que hagamos a un lado cualquier sentimiento que tengamos en contra de otro prójimo y mucho más en contra de alguien de tu propia familia en la fe. La iglesia es la familia de Cristo. Y nosotros no podemos dar el amor de Cristo hasta que no aprendamos a vivir como uno solo, bajo la luz de Cristo. Entonces podremos dar frutos. Amén. Por eso, hoy en este día, en la primera lectura que fue tomada del libro de los Hechos, el apóstol Pablo y San Bernabé, que habían sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio, y cuando los fariseos y los maestros de la ley vieron que muchos lo seguían, sintieron celos, sintieron coraje, y por eso empezaron a insultar a Pablo y a Bernabé. Cuando usted como cristiano, porque se congrega en una iglesia como esta, y alguien hace el intento de insultarlo, la respuesta sería muy propia para nosotros, como contestó el apóstol Pablo en el verso 46 del capítulo 13. Teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio a todos, pero ya que lo rechazan, buscaremos a alguien que esté más necesitado para que reciba el mensaje de salvación. ¿Por qué? Por el que dice el verso 47, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz en las naciones. Todo cristiano, todo consagrado a Dios, es una lumbrera en medio de la oscuridad. Y nuestra misión es llevar el mensaje de salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Y llevar este mensaje de amor
a quienes son menospreciados, a quienes son maltratados, así como las palabras de la señora obispo de la diócesis de Washington en la Catedral Nacional nuestra, en la primera oración inaugural del segundo mandato del presidente Trump, cuando ella le dijo en su propia cara y en público: Señor presidente, el Señor Jesús nos ha enviado para que tengamos misericordia de los demás, para que amemos a los migrantes, para que amemos al desvalido y no hagamos leña del que está tirado en el suelo, sino démosle la mano para levantarlo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, independientemente que estemos enfrente de un rey terrenal o estemos enfrente de alguien que tenga poder, porque no hay más poder más grande que el poder de Dios que nos da la salvación. Amén. Por eso, con nuestra vida, dice el Salmo 145 en el verso 1, te exaltaré, oh Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siempre jamás. En otras palabras, día tras día te adoraré y te bendeciré y alabaré tu santo nombre, porque en tu nombre hay vida eterna. Y esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque en nuestro tiempo terrenal que estamos aquí viviendo, va a llegar a un punto final que a muchos nos aterra. Pero la realidad que tenemos una promesa de parte del Señor Jesucristo. Y también el apóstol San Juan, en el libro de Revelación o Apocalipsis, él ve el lugar donde vamos a estar. Y hoy en este día nos afirma que tenemos que seguir mostrando el amor de Cristo, que tenemos que seguir alcanzando a más personas que están alejadas de Cristo, y que tenemos que ser la voz de los que no tienen voz en medio de un mundo disfuncional donde no hay amor para ellos. Y él vio el lugar sagrado donde vamos a estar. Y dice en el verso 7 de la segunda lectura del Apocalipsis, capítulo 19, alegrémonos, llenémonos de gozo y demos la gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Dónde se ha preparado? En la vida terrenal, en la obediencia y en la humildad. En el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, venimos a ser la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, que nos estamos preparando para la entrada triunfal en las bodas del Cordero, es decir, cuando Él nos reciba en la gloria como la nueva ciudad santa de Jerusalén, que Él la compró con su propia sangre. Por eso, el libro de Apocalipsis en el verso 8 del capítulo 19 dice: se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta de su pueblo santo. O sea que la iglesia está vestida de blanco y se ha blanqueado esa iglesia con la sangre del Cordero, y ha sido perdonada de todos sus pecados y se ha presentado en la vida eterna por la obediencia y la rectitud
que vivimos en esta vida terrenal para ir a la vida eterna. Amén. Querido hermano, así como San Juan, que recibió el mensaje del ángel de Dios en esta revelación, nos dice a nosotros: felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió: estas palabras son verdaderas de Dios, y usted y yo somos invitados a esas bodas. Pero tenemos que aprender a prepararnos para esa boda final, aprendiendo a amarnos, aprendiendo a amar a todos por igual, aprendiendo a ser el pueblo del Señor Jesucristo. Por eso hay muchos resplandores, pero solo una luz, y esa luz es Cristo. Podrá haber muchas denominaciones, pero hay un solo Señor, y ese Señor es Jesucristo. Y solo en Él, y solo en Él tenemos la certeza de que Él nunca nos abandona, ni en los momentos más difíciles de nuestra vida terrenal, porque la promesa es que Él nos llevará para estar con Él en la vida eterna. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo. Muchos resplandores, número 216.